siguiente historia les pertenecen a los autores de sus respectivos mangas, novelas ligeras u otros medios de entretenimiento o a sus productoras o casas de origen. El Yonkou en un nuevo mundo. El pasado de un gran pirata. El archipiélago de Shabondi es uno de los lugares más complicados de todo el mundo. No solo era el punto de entrada a la segunda mitad del Grand Line, sino que seguramente era el único lugar sobre la Tierra en donde se podían encontrar piratas despiadados, nobles del más alto calibre y marines, conviviendo en un mismo lugar. Siendo esto posible únicamente gracias al respeto que había hacia la zonificación existente, por lo que, si algo ocurría en la zona sin ley, nadie podría auxiliarte por más que gritaras, especialmente si ocurría cerca del árbol con el número 13 grabado en él. Aquel era un lugar que aún los piratas buscaban evitar por su mala reputación, especialmente el bar al que 13 figuras se dirigían en ese momento. Se trataba del grupo de Rias y el Yonkou, los cuales estaban siendo guiados por este último, dado el obvio desconocimiento de la mayoría de ellos sobre el lugar. Aunque, dado el aspecto de aquel lugar, muchos de ellos estaban inseguros sobre esta decisión. Aquel edificio era bastante llamativo gracias a la gran esfera verde que tenía en el techo, además del nombre escrito en el letrero de madera en la fachada. Esto último hizo que algunos sintieran aún más dudas sobre entrar, pero esto no le importó al pirata rubio, quien subió las escaleras de la entrada, disponiéndose a abrir la puerta. Sin embargo, algo hizo que se detuviera antes de girar el picaporte, siendo que en ese momento dio un salto hacia atrás a la vez que la puerta de madera estallaba en pedazos. Aquello no había sido obra del Yonkou, sino del hombre parado en donde antes había estado la puerta. Se trataba de una persona mayor, seguramente rondando los 70, tenía el cabello blanco, lentes y una espesa barba, pero lo más llamativo de él en ese momento era la espada que apuntaba hacia el pirata. El ambiente se quedó en un incómodo silencio, mientras que las miradas del anciano y el Yonkou se cruzaban. De la nada, ambos seres se lanzaron el uno contra el otro para atacarse. La espada del anciano chocó contra el puño recubierto de haki de Edward, creando un estruendo que sacudió el lugar, y afectó el equilibrio de los presentes. Sin embargo, esto no fue todo, pues lo que siguió fue un intercambio de golpes y espadazos por parte de ambos hombres. Atacar, bloquear y esquivar, así fue como se podía describir lo que pasaba, solo que lo hacían con una fuerza y velocidad que hacía imposible a los espectadores creer que aquel hombre fuera un anciano humano. Algunos de los jóvenes quisieron ir en ayuda del Yonkou, pero sus instintos les decían que era mejor mantenerse al margen de esto. Siendo que, luego de un momento, la pelea se detuvo, y ambos seres se quedaron de pie uno frente al otro, observándose en silencio, siendo aquel anciano de la espada el que habló primero. Oí. Parece que finalmente el infierno se aburrió de esperar a que muera y ha decidido mandar a un maldito fantasma para reclamar mi alma, porque si no es eso, debo de estar más ebrio de lo que imaginé. Aunque para tener que verte joven de nuevo el sake que bebí debió estar podrido. Aquello hizo que la otra persona comenzara a reír. Gurararara. Créeme, los demonios tienen mejores cosas de que preocuparse que de un anciano decrépito como tú. Apuesto a que ya les debes haber causado suficientes problemas, respondió el anciano. Luego de esto ambos hombres comenzaron a reír vivazmente. Para que luego el anciano se acercara y estrechara la mano del otro hombre, confundiendo a los demonios por la actitud tan amigable que había ahora. Ha pasado tiempo, Shirohige. Lo mismo digo, Rayleigh, respondió el Yonkou. Luego de esto, los ojos del Nakama de Roger se dirigieron al grupo que venía con Edward, notando un rostro conocido entre ellos. Veo que has pasado por mucho, viejo amigo. ¿Te importaría explicarme todo? Siempre y cuando tengas algo bueno para beber, respondió el pirata rubio. Tiempo después, el grupo de demonios se encontraba sentado en las mesas del bar. La mayoría de ellos se encontraba admirando el diseño del lugar, o el paisaje que se veía por las ventanas, asombrados por el hecho de que se encontraban en una dimensión diferente. Siendo en ese momento que el sonido de algo siendo dejado en la mesa hizo reaccionar al grupo de jóvenes. Se trataba de algunas bebidas que estaban siendo dejadas por una mujer de cabello negro corto. Debió haber sido un viaje agitado desde el Margrove 12, seguramente deben tenerse, comentó Shaki con amabilidad, ganándose el agradecimiento de los presentes. Mientras que, por otro lado, Edward y Rayleigh se encontraban sentados en la barra conversando, cosa que era observada por Ace, mientras daba sorbos a su bebida. Esto se debía a que el pelinegro sabía muy bien quién era ese hombre y también conocía su reputación. Después de todo, se trataba del segundo al mando de la tripulación del antiguo rey pirata, quien también era el padre biológico de Ace.
razón por la cual no podía evitar mirarlo con curiosidad. Pero, en ese momento, el tren de pensamiento del pelinegro fue cortado cuando el anciano de lentes volteó hacia su pareja. Oye, Shaki. ¿Por qué no les muestras a nuestros invitados el lugar? No es algo común tener demonios de otras dimensiones por aquí. Además, que seguramente no habrá tantos marines rondando por todo eso del Reverie. La ex amazona volteó para ver al Nakama de Roger, para preguntarle. ¿Y se supone que debo dejarlos a ustedes dos solos a cargo de mi bar? A lo que Rayleigh se rió. Tranquila, prometo que no romperemos nada. Solo quiero ponerme al día con los problemas que el gran Barba Blanca ha causado en el pobre mundo que lo acogió. Shaki se quedó observando al sonriente anciano por un momento. Ella había conocido a Rayleigh el tiempo suficiente como para saber cuando éste estaba ocultando algo, así que no le dio muchas vueltas al asunto y solo exhaló el humo de su cigarro antes de responder. Muy bien. Solo no traigas abajo el bar, para luego dirigirse hacia la puerta mientras llamaba al resto de jóvenes. Vamos muchachos. Demos un paseo, les mostraré cómo es el mundo de un pirata. Aquella oferta causó un gran interés en el grupo de Rías. ¿En serio? Gritó emocionado el peón castaño. Ara. Eso suena como una forma placentera de pasar las próximas horas, aportó Akeno. Quiero ver un barco pirata con mis propios ojos. Fue el turno de la heredera Gremory, a quien se le podía ver la emoción en la mirada. No estoy segura si encontraremos alguno en el puerto en este momento, pero veremos qué podemos hacer, señorita, respondió con una sonrisa la dueña del bar. El mundo de Neugate-san y Porgas Senpai. Mentiría si digo que no tengo curiosidad, apoyó Kiba, mientras que Koneko solo se limitaba a asentir con la cabeza. Como demonios que eran, todos ellos sentían mucha curiosidad por este nuevo mundo, por lo que la idea de explorarlo era bastante tentadora. Además, querían darle algo de privacidad a Yonkou para que pudiera conversar con su amigo. Sin embargo, como siempre Riser era la nota discordante, pero antes de que pudiera decir algo, el pirata de Peka se encargó de cogerlo por el cuello de la camisa y arrastrarlo hacia la salida. Será un placer aceptar su invitación, Shaki-san, agradeció cortésmente el pirata mientras arrastraba al demonio. Para luego ser seguido por el resto del grupo. Un par de minutos después, el bar se encontraba vacío con la excepción del dúo de piratas de antaño. Ambos decidieron esperar un momento para asegurarse de que Shaki y los demás se encontraran lo suficientemente lejos como para no escuchar, siendo Edward el que habló primero. Muy bien. ¿Sabes cómo es esto? Te diré todo lo que quieras saber, pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Y qué es lo que quieres? Preguntó Rayleigh mientras llenaba su jarro con cerveza y el Yonkou respondía. Detalles. Quiero todos los detalles de todo lo que ha pasado hasta ahora. En estos 2 años. ¿Y qué te hace creer que puedas tener algo que yo quiera saber? Preguntó con gracia el anciano. Porque tiene que ver con el idiota de tu capitán, al cual vi en persona, comentó Edward, haciendo que los ojos de Rayleigh se abrieran por la sorpresa, dejándolo callado, para que luego de un momento dijera. Vamos a necesitar más alcohol. Tiempo después, el grupo escoltado por Shaki paseaba por las tiendas de la zona sin ley. La ex amazona le había dado algo de dinero a cada uno de los jóvenes, con excepción de Ace y Riser, siendo la razón del primero que no quería causarle molestias y la del segundo de que su orgullo no le permitía recibir la caridad de un ser humano. En un principio, los demonios se habían negado, pero luego de ver todo lo que había en las tiendas, terminaron cediendo al ofrecimiento de la mujer. Claro que Shaki también les había sugerido la opción de robar lo que quisieran, pero aún siendo demonios, el grupo se mostró incómodo con esa idea, causándole gracia a la mujer. Luego de un rato, se podía ver a Kiba y Xenovia observando los sables y espadas que se vendían en un puesto. Rias y Aken no miraban las tiendas de ropa. Asia, Ravel y Koneko veían los puestos de dulces. Y, finalmente, Ace, Riser y Kuroka caminaban al lado de Shaki. ¿No hay nada aquí que les interese? Preguntó la mujer mientras fumaba su cigarrillo, dirigiendo su mirada al pelinegro, dado que acababan de pasar por un puesto de comida y el joven no había reaccionado como cierto pirata que ella conocía. Ara. Hubiera imaginado que tú y tu hermano tendrían el mismo apetito. Aquello llamó la atención de la Nekomata mayor. ¿Mia? ¿Ace tiene un hermano? Preguntó sonriendo por la curiosidad, llamando la atención de Shaki. ¿Eh? ¿Acaso no les has comentado a tus nakamas acerca de Luffy? Preguntó la amazona. ¿Luffy? ¿Qué nombre más lindo? Seguro debe ser tu hermano menor, Nia, comentó Kuroka. Así es. Él también es un pirata y es menor que Ace por 2 años, aportó Shaki.
siendo en ese momento en que el hijo de Roger intervino en la conversación. No lo consideré necesario, dado que ahora nos encontramos en realidades diferentes, comentó el pelinegro. Además, no es como si llevara mucho tiempo de conocerlos. Aquello le causó gracia a la amazona. Vaya, no pensé que fueras del tipo reservado, Ace-kun. Para que luego, la necómata hiciera un gesto exageradamente dolido, mientras inflaba sus mejillas y decía: «Qué malo eres, Ace-kun. Yo sí quiero saber más acerca de ti», comentario con el cual Shaki mostró estar de acuerdo. Es cierto. La confianza entre los nakamas es lo más importante en una tripulación. Es por eso que es importante que tus amigos conozcan tu historia, Ace-kun, para luego voltear hacia la necómata y el demonio Foix. ¿Ustedes dos qué es lo que saben sobre el pasado de Ace-kun y Neugate-san? El dúo de demonios se tomó un tiempo para repasar lo que sabían sobre esos dos, lo cual ahora que lo pensaban, no era mucho. Siendo Kuroka la que contestó primero. Tan solo que eran piratas en esta realidad, y que luego de morir aparecieron en nuestro mundo, para que luego Riser aportara algo. Además, ese idiota rubio es en verdad un anciano de más de 70 años. HMP. Es increíble que haya terminado siendo el esclavo de alguien como él. En ese momento, la única razón por la que Ace no le rompió la cara fue para evitar llamar la atención sobre ellos en el lugar. Después de todo, se suponía estaba muerto, siendo esta la razón por la cual ocultaba su rostro con su sombrero. Sin embargo, Shaki siguió hablando. Si fuera tú, tendría mucho cuidado con lo que digo acerca de ese hombre. Después de todo, a pesar de haber muerto hace 2 años, aún hay personas que te matarían sin piedad si te oyen insultando el nombre de Barba Blanca. Aquello dejó pensando a Ace. Ciertamente, había sido una noticia impactante el enterarse de que ya habían transcurrido 2 años en este mundo desde la batalla de Marineford. Sin embargo, lo que más inquietaba al pelinegro era saber qué tanto había cambiado el mundo en ese tiempo. Pero, sobre todo lo que había pasado con las personas que conocía, como Makino, el resto de sus nakamas, las personas que conoció en Wano, y sobre todo Luffy. Mientras tanto, la necómata de pelo negro aprovechó esta oportunidad para hacer una pregunta que había tenido desde hace un tiempo. Por cierto, Shaki-san, ¿qué tan famoso era papá? Él es bastante fuerte, así que supongo que debió ser muy conocido. Aquel comentario hizo gracia en Shaki, quien no pudo evitar sonreír, para luego voltear hacia la joven y preguntarle. De hecho, conozco el lugar perfecto que responderá tu pregunta. ¿Qué dices? ¿Quieres ir? Ara. Suena como una buena idea, comentó Akeno, la cual de la nada había aparecido en el lugar, colocándose en medio de Kuroka y Ace. Mientras tanto, en el bar, Edward y Rayleigh seguían sentados en la barra, con la diferencia de que ahora había varias botellas vacías de rom y cerveza junto a ellos. ¿Con qué fue Roger el que te mandó a ese mundo? Comentó el anciano de lentes. Y seguramente también fue él quien mandó a Ace para allá, aportó el Yonkou mientras llenaba su jarra con cerveza, además que seguramente fue quien hizo que todos termináramos aquí, al ayudar a esa mocosa. Esto llamó la atención del anciano. Por cierto, ¿cuánto tiempo queda antes de que ese hechizo termine? A lo que el Yonkou respondió. Rias dijo que deberíamos estar de regreso en su dimensión luego de 3 horas desde que llegamos, así que no debería faltar mucho. El nakama de Roger se quedó observando el vaso en su mano por un tiempo, antes de hacer otra pregunta. ¿Y estás seguro que deseas regresar con ellos? Aquello hizo que Edward dejara de beber, a la vez que una ceja se alzaba, escuchando con mayor atención lo que el otro pirata tenía que decir. Ace-kun y tú están vivos, y además se encuentran de vuelta en el Grand Line. ¿Acaso no sería normal aprovechar esta oportunidad para que se queden? Edward se quedó observando a Rayleigh un momento, antes de suspirar pesadamente y responder. Realmente, haces peores bromas que ese mocoso de la nariz roja. Luego de esto, decidió que una jarra no era suficiente y decidió beber cerveza directamente de la misma botella, logrando terminarla en un instante, y poder seguir hablando. Ni Ace ni yo tenemos nada más que hacer en este mundo. Eso quedó claro desde el momento en que nuestros corazones dejaron de latir y los gusanos se comieron nuestra carne. Ace está tranquilo con eso porque sabe que los demás se encargaron de evacuar de la isla a ese ruidoso hermano suyo, y por mi parte yo no tengo ningún remordimiento por el cual desee volver. Aquella respuesta hizo que el anciano esbozara una sonrisa. ¿En serio? ¿Realmente no deseas ir y patear el trasero de Teach? Sé que es inmaduro de mi parte decir esto, pero ese idiota nunca me agradó. HMP. Créeme, ese bastardo no es el único que se merece una paliza. Pero, eso ya es un problema de los mocosos de esta generación. No mío. Jajaja.
Supuse que dirías algo así, comentó entre risas el pirata anciano, para luego darle un sorbo a su bebida antes de hacer la siguiente pregunta, debido a su delicadeza. Por cierto. Hablando de los jóvenes de ahora. ¿Eso que dice Booking sobre que eres el padre de su hijo es cierto? Edward se sorprendió de que Riley quisiera saber sobre eso. Aunque teniendo en cuenta lo curioso que era ese hombre, debió habérselo esperado. Ella y yo tuvimos algunos encuentros cuando estuvimos en el mismo barco, pero nunca supe de que haya estado embarazada, respondió el pirata rubio. HMP. Me lo imaginaba, comentó el anciano. Aunque, admito que Booking no es del tipo de personas que mienta sobre algo como eso, volvió a hablar Edward, llamando la atención de Riley, es realmente extraño. No tanto como que ella decidiera visitar a Big Mom, antes de revelar a su hijo como tu heredero. Seguramente quería asegurarse de que no hubiera más competencia para él, aportó el anciano, haciendo que el Yonkou levantara una ceja. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Edward, obteniendo una sonrisa zorrona como respuesta. Haciendo que el Yonkou frunciera el ceño y respondiera enojado, ese maldito de Roger no sabe guardar secretos. Esto hizo que el anciano se riera vivazmente. Tranquilo. Roger no tuvo nada que ver en esto. Solo fue simple lógica, señaló el hombre de lentes, después de todo, tú eras uno de los miembros más fuertes de la tripulación de Xebec. Además, que en esa época ustedes dos estaban en buenos términos. Eso fue antes de que todo en el barco se fuera al infierno. Además, ella nunca reconoció nada cuando le pregunté sobre Katakuri, respondió el Yonkou. Luego de esto, hubo un silencio en la sala, para que ambos hombres pudieran dar un sorbo a sus tragos, antes de seguir. Aún así, cada vez que lo veo siempre hay algo que me recuerda a ti, comentó el anciano sonriendo, sabes muy bien cómo es que Lin Lin trata a los padres de sus hijos. La única razón por la que no intentó matarte fue porque ella sabía que tú eras más fuerte. Además, lo más seguro es que ella te haya mentido para poder quedarse con él. Después de todo, es el hijo de dos Yonkous del que estamos hablando. Edward se quedó en silencio un momento, analizando las palabras de su amigo. En el pasado, él ya había considerado lo que había dicho Riley. Y era cierto, que la posibilidad de que él fuera el padre del primer comandante de Big Mom era bastante alta. Sin embargo, él decidió no seguir con el tema por el hecho de que nada bueno saldría de eso. Después de todo, Lin Lin era capaz de tratar de envenenar la mente de Katakuri para ponerlo en su contra, y esto era algo que él no quería. Además, dada la gran cantidad de hijos que esa mujer había engendrado, ese chico no se sentiría solo. Sin embargo, ahora que había dejado ese mundo, comenzaba a cuestionarse si la decisión que había tomado había sido la correcta. Lamentablemente, aquellos pensamientos fueron interrumpidos cuando un brillo comenzó a cubrir el cuerpo del Yonkou. Parece que ya es hora de que vuelvas a tu nuevo hogar, Shirohige, comentó el pirata anciano. Eso parece, Riley, estuvo de acuerdo Edward, para luego atrapar con la mano algo que le había lanzado el anciano. Se trataba de una botella de sake. Esto corre por cuenta de la casa. Guárdala, para la próxima vez que nos veamos. Ya sea cuando muera o cuando vuelvas a ser enviado hacia acá, habló el anciano con una sonrisa, gesto que fue correspondido por el Yonkou. Solo no hagas que te maten pronto, idiota, siendo aquellas las últimas palabras que salieron de su boca antes de desaparecer del lugar en un destello de luz, dejándolo solo al Nakama de Roger, el cual se quedó en silencio observando el lugar en donde el Yonkou estuvo sentado hace poco. Siendo que, en ese momento, otra voz se oyó en el lugar. La edad te ha vuelto bastante sensible. Se trataba de Shaki, quien se encontraba recostada en la entrada del bar. Supongo que eso es algo que nos pasa a todos con el tiempo, respondió el hombre con una sonrisa mientras secaba las lágrimas en la comisura de sus ojos. ¿Llevaste a Ace y sus amigos donde Squart? Así es. Supuse que sería bueno que supieran algo de esos dos, dado que ahora los tendrán en su mundo, respondió la mujer mientras fumaba su cigarrillo. Luego de la guerra de Marineford, muchos de los aliados de Barba Blanca que participaron en la batalla regresaron al Nuevo Mundo, mientras que otros decidieron dejar el camino de la piratería, dado que al ya no estar presente el Yonkou, ya no tenían razones para seguir. Sin embargo, hubo un pirata que a pesar de haberse retirado igual, decidió mostrarle el dedo medio a la marina. Se trataba de Squart, la araña, antiguo aliado de Shirohige, además de ser la primera persona en herirlo en aquella guerra, gracias a una puñalada a traición. Aquella acción había dejado una gran carga en la conciencia del ex pirata, la cual solo empeoró cuando el Yonkou murió. Sin una razón con la cual seguir, Squart contempló muchas veces quitarse la vida.
Sin embargo, hacer eso solo sería insultar más a aquel hombre, dado lo mucho que se esforzó para que él y los demás piratas pudieran escapar a salvo. Ante esto, la única solución que encontró fue que durante el resto de años que le quedarán de vida, se encargaría de que nadie olvide la grandeza de Barba Blanca. Siendo la mejor manera que encontró, crear un museo dedicado a la batalla de Marineford. Por supuesto que hubo una gran oposición por parte de marines y ciudadanos por igual. Sin embargo, a pesar de claramente dar un énfasis positivo al desempeño de los piratas durante aquel evento, el tema oficial del lugar era ser un recordatorio de aquella guerra, por lo que no infringía directamente ninguna ley. Sin mencionar que la zona en donde se ubicaba era la zona sin ley del archipiélago, lugar en donde las regulaciones de la marina son casi inexistentes. Sin mencionar que este negocio contaba con la aprobación del monarcado más inmediato al lugar, es decir la isla Gyojin. Lo cual no debía de sorprender a muchos, dado que el propio rey Neptuno fue un gran amigo de Edward. Pero, a pesar de todo, esto no libró al lugar de problemas. Ya sea por parte de intentos encubiertos de la marina por destruirlo, o ataques de otros piratas, los cuales, a pesar de los esfuerzos del ex pirata, habían logrado mermar el edificio hasta que solo parecía una construcción en ruinas. Es increíble que el muchacho haya soportado tanto, comentó el anciano de lentes. Supongo que la culpa evita que se dé por vencido, estuvo de acuerdo la dueña del bar, he oído que no ha vuelto a empuñar una espada desde la guerra. Es una lástima. Aquello hizo que el anciano suspirara pesadamente antes de comentar para sí mismo. Solo espero que ese idiota no se termine matando. O al menos que no suceda tan pronto, para luego volver su mirada hacia la amazona. ¿Y bien cómo reaccionaron los mocosos? La mujer se tomó su tiempo para escoger las palabras que describieran con mayor exactitud las reacciones de los jóvenes. Se vieron bastante afectados. La rubia de ojos verdes y la pequeña de pelo blanco comenzaron a llorar, y la chica de pelo rojo terminó vomitando. Fue entretenido hasta cierto punto. Comentó Shaki con gracia. Eres terrible, respondió Rayleigh con gracia, aunque lo importante es que ahora saben el tipo de personas que tienen en su realidad. Es cierto, estuvo de acuerdo la amazona, aunque debo admitir que tengo curiosidad sobre el rumbo que tomará eso. HMP. Yo también. Aunque supongo solo será cuestión de tiempo para saber la respuesta, comentó con gracia el anciano, confundiendo a Shaki, para luego hacer otra pregunta. Por cierto, ¿ya se fueron los mocosos? Sí, hace un momento, cuando estábamos regresando. Cuando comenzaron a brillar, casi me da un infarto al creer que Kizaru iba a aparecer en cualquier momento, comentó la mujer. Supongo que eso no debió ser divertido, se rió el anciano, para luego ser callado cuando la ex amazona le lanzó su espada a la cara, golpeándole la nariz con el mango. Claro que no. Ahora prepárate para salir. Tengo un barco esperándonos en el puerto, comentó la mujer mientras se acercaba a la barra para sacar una mochila con provisiones para el viaje, entre que Rayleigh seguía sobándose el lugar del golpe. ¿Pasó algo?, preguntó el anciano extrañado. Se trata del bastardo de Teach. La sola mención de ese nombre hizo que las alarmas del anciano se dispararan, y más aún luego de que Shaki siguió hablando. Hay rumores de que aprovechará la presencia de la marina para atacar a Mason Lily. Los ojos de Rayleigh se abrieron como platos al escuchar esto, para luego fruncir la mirada y responder. Iré por mis cosas. Zarparemos cuanto antes. Mientras tanto, se podía ver como una figura comenzaba a aparecer en un campo junto a una cascada. Se trataba de Edward, quien una vez hubo terminado de ser transportado, oyó una voz bastante conocida detrás de él, haciendo que una vena se inflara en su frente. Ha pasado tiempo, Shirohige. Lamentablemente, Roger no tuvo tiempo de seguir hablando luego de que el Yonkou usara la botella que le dio Rayleigh recubierta de haki para golpearlo en la cabeza, mandando al rey pirata contra el suelo, sobándose la cabeza adolorido. Y se quejó el hombre, para luego ser levantado del suelo por Edward, quien lo sujetaba del cuello. El rubio estaba visiblemente molesto, lo cual era aún peor en este caso dado que había convocado el poder de la Gura Gura no Mi en su mano libre, listo para golpear a Roger si no le decía lo que quería oír. Muy bien. Tienes 5 segundos para responder. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, mandándome de un mundo a otro? Y más vale que te apresures si no quieres que rompa cada maldito hueso que tienes en este momento. El pelinegro conocía lo suficiente a Yonkou como para saber de qué hablaba en serio, por lo que no puso objeciones. Tranquilo, tranquilo. No estoy planeando nada malo. Eso solo, que necesitaba que pasaras por aquí para que recojas a alguien, respondió Roger sonriendo. ¿Recoger? ¿A quién diablos quieres que recoja?, preguntó el Yonkou enojado.
para luego olvidar completamente este sentimiento luego de que su amigo señalara una silueta dentro de un trozo de hielo ubicado a un lado del lugar. Edward reconoció inmediatamente a la persona congelada, lo cual hizo que nuevamente dirigiera su atención hacia el rey pirata. Muy bien, comienza a hablar. ¿Cuál es el maldito juego aquí, Roger? Primero yo, luego Ace, y ahora él. ¿Qué mierda es lo que estás tramando? Sin embargo, estas preguntas no recibieron respuestas. En su lugar, el hombre de bigote solo se limitó a sonreír y decir: lo siento, amigo. Aún es muy pronto para que lo sepas. Tan solo te pido que confíes en mí. La mirada de Edward indicaba que terminaría rompiendo la cabeza de Roger en cualquier momento. De hecho, eso era precisamente lo que más quería hacer en ese instante. Sin embargo, no lo hizo. Luego de un rato, la esfera blanquecina en la mano del pirata desapareció, a la vez que el agarre con que sostenía a Roger se suavizaba, permitiéndole a este último respirar con mayor facilidad. Aquello había sido un alivio bastante grande para el pelinegro, quien se lo expresó a su amigo. Muchas gracias, Edward. Me alegra que la edad te haya vuelto más comprensivo, comentó sonriendo el antiguo rey, ganándose una mirada de desaprobación por parte del Yonkou. No creas que esto te va a salir barato, Roger. Voy a dejar pasar por alto esto, y seguiré tu maldito juego, pero antes tú debes hacer algo por mí. Ciertamente aquello era algo que Roger esperaba que pasara. Lo siguiente que pasó fue que el pirata del bigote negro oyó la petición de Edward, no pudiendo evitar soltar una carcajada que casi le termina costando un golpe en la cara, pero aún así respondió: por supuesto. No hay problema, siendo con esto que el Yonkou y la silueta desaparecieron del lugar, solo quedando nuevamente Roger. Tiempo después, el claro a las afueras de la Academia Kou veía como del suelo, un círculo mágico como el de antes, comenzaba a dibujarse de la nada, del cual 14 siluetas empezaron a emerger, con un humo blanco que las envolvía. Se trataba del grupo de Rias y el Yonkou. Sin embargo, aún con la presencia del humo, era evidente que la expresión en los rostros de los jóvenes dejaba mucho que desear, diferente a lo que uno esperaría luego de un día de exploración a una dimensión nueva. Los ojos de Asia se encontraban rojos, como si hubiera estado llorando. Koneko y Ravel parecían querer vomitar. Kiba, Zenobia e Issei parecían bastante frustrados, a juzgar por la forma en que apretaban los puños. De hecho, las manos de la peli azul habían comenzado a sangrar. Por su lado, Akeno tenía la mirada ensombrecida y sus ojos parecían vacíos. Mientras que Kuroka y Raiser parecían tener el rostro más pálido que antes, mientras únicamente se limitaban a guardar silencio con expresiones serias. Y finalmente, Rias también se notaba afectada, la cual parecía querer llorar, sin embargo, de alguna manera se estaba esforzando por mantener la compostura. Luego de lo que habían visto en aquel lugar al que Shaki los había llevado, lo primero que vino a la mente de la heredera Gremory era poder hablar con el Yonkou. Sin embargo, por más que lo buscaba, no lo podía encontrar debido al humo que había. Siendo en ese momento que escuchó la voz del pirata. HMP. Ese bastardo de Roger cumplió su palabra, aquello provenía de una nube de humo tras la cual se podía ver una silueta, la cual, por su altura, los jóvenes la identificaron como la perteneciente al pirata rubio. Haciendo que, de esta manera, la joven alzara la voz para llamarlo. Neugate-san. Gritó Rias mientras se acercaba a paso veloz hacia donde estaba aquel hombre. Siendo en ese momento que el humo del lugar terminó de despejarse revelando algo diferente a lo que la pelirroja esperaba. Haciendo que no solo que se detuviera al instante, sino que el resto de los presentes abrieran sus ojos como platos ante lo que veían. De pie, enfrente de ellos, se encontraba el pirata, pero con la gran diferencia de que ahora su aspecto era de una edad mayor. Ahora tenía la apariencia de un hombre cercano a sus 40, con un gran bigote blanco similar a un boomerang en su rostro. La sorpresa de todos los dejó sin palabras, mientras que por el lado de Rias, ella se encontraba preocupada de que aquel fuera un efecto secundario del hechizo que realizó y por ende aquello fuera su culpa. Mientras tanto, el pirata de P.E.K.K.A se acercó a su capitán. ¿Oye allí? Preguntó el pelinegro, ganándose una sonrisa por parte del Yonkou, el cual se disponía a responder, siendo interrumpido por la voz de una persona detrás suyo. Shiroki-chan. Se trataba de una persona que vestía un kimono naranja, tenía el cabello verde arreglado en forma de tazón, y en su espalda llevaba 2 espadas. Pero, lo más llamativo era la forma en que se lanzó contra el Yonkou, abrazándolo con fuerza. Ha pasado tiempo. La reacción del pirata fue tratar de quitárselo de encima, pero aquello mostraba ser algo bastante difícil. Mientras tanto el resto de los jóvenes observaban lo que pasaba.
dándose cuenta de que aquella persona era un completo desconocido para ellos, pero claramente conocía al pirata rubio, siendo esto confirmado en cuanto Edward habló. Maldita sea. Oden. Quítate de una vez. A lo que el hombre ahora conocido como Oden no le prestó importancia y solo siguió hablando. Siempre tan gruñón como siempre, Shiroki-chan. No has cambiado nada. Ja, se rió el hombre, causando aún más confusión en el resto de los presentes sobre qué era lo que estaba pasando, siendo lo único que sabían que aquel sujeto no solo pertenecía a la realidad de origen del Yonkou, sino que aparentemente era tan problemático que el propio Edward tenía dificultades para lidiar con él. Siendo esto último lo que hizo que un frío recorriera por la espalda de todos los presentes.